Eh, Anoche, en realidad, a último momento, encontré entre mis papeles la convocatoria para este cartel y pensé, digo, bueno, voy a leerla, porque yo misma me sorprendí cuando la leí. Decía así, esto fue el año pasado: el lugar del tiempo y del dinero en la experiencia analítica. El dinero es tiempo y pérdida, capaz de volverse un significante que hace presente la falta. En el artículo sobre la iniciación del tratamiento, Freud dice que se consideran puntos importantes para el comienzo de una cura analítica las estipulaciones sobre tiempo y dinero. Para más adelante decir que en la estima del dinero intervienen poderosos factores sexuales y que hablamos de él con la misma duplicidad, mojigatería o hipocresía con la que tratamos aquellos temas a nivel social. El dinero es una equivalencia simbólica, núcleo de lo que no en vano se denominó economía libidinal del sujeto. Lacan considera el dinero en su dimensión significante. Lo realizó al manejar la equivalencia tiempo y dinero, pero no de una manera ritualizada, porque no existe reciprocidad entre el tiempo que el analista dedica a cada uno de sus pacientes y el dinero que cobra por ese tiempo. Bueno, a raíz de esa convocatoria, digamos, pasó mucho tiempo y un poco, bueno, yo les quiero transmitir en esta experiencia. Comencé con un libro, digamos, que se llama La estructura libidinal del dinero, que es de Horst Kurnitzky, que bueno, me tomé el trabajo de leerlo, no me sentí demasiado convocada por el libro. Es del año 1974, fue escrito en el año 1974. Horst Kurnitzky, en lo que habla, digamos, de lo que habla en este libro es justamente de ciertas actividades que se pueden pensar desde el lado de lo sacrificial, pero que mantenían en las sociedades primitivas cierta función de cohesión social. En realidad, digamos, lo leí y no me despertó demasiado interés, a lo cual después pasé por otras lecturas. Uno va a tiendas, digamos, cuando empieza a investigar un tema. Pero después de todo este recorrido, en realidad creo que voy a volver al libro. Porque bueno, ahora sí creo que a lo mejor me puede llegar a interesar. Sí, me enteré, digamos, anoche porque volví al libro y dije, pensé que era antropólogo, porque me habían dicho que era antropólogo. En realidad, él habla como un antropólogo, porque hace todo, digamos, un recorrido sobre, digamos, justamente cómo nace el dinero, digamos, y también, digamos, cómo empieza a circular, digamos, en lo que eran las sociedades primitivas, el uso que se hacía, ¿no? Y bueno, después nos llevó a leer al libro de Clínica de los Fracasos del Fantasma de Silvia Amigo, y en ese libro sí me detuve bastante y me quedé con ese libro, digamos, de lo cual yo voy a tomar 3 palabras, digamos, de esas 3 palabras que me quedé con ese libro. Después me llevó a recorrer otros libros y seguramente seguiré recorriendo. Pero bueno, esas 3 palabras son: potlatch, es una palabra, digamos, que toma Silvia Amigo en el libro, bueno, no es de ella, pero bueno, ahora lo vamos a ver. La palabra dispendio y la palabra oblatividad. En relación al potlatch, yo después que hice todas mis lecturas, al lado de potlatch puse la palabra lazo social, o sea, como en una especie de metonimia, digamos, ¿no? Yo podría decir potlatch _ lazo social. Lacan, en el seminario 7, va a hablar sobre
el potlatch. Entre las cosas que dice, bueno, yo extraje algunos párrafos. Dice, la investigación científica ejerciéndose en el terreno de lo que se llama problemáticamente lo humano, descubrió que desde hace mucho tiempo y fuera del campo de la historia clásica, el hombre de las sociedades no históricas dio a luz una práctica, se cree, concebida como teniendo una función saludable en el mantenimiento de la relación intersubjetiva. El potlatch se trata de ceremonias rituales que entrañan una amplia destrucción de bienes diversos, bienes de consumo o bien de representación y de lujo. Práctica de sociedades que no son más que reliquias, vestigios de la existencia de todo lo humano que nuestra expansión tiende a abolir. El potlatch testimonia cómo el hombre retrocede ante los bienes, haciéndole ligar la compostura y la disciplina, si puede decirse, de su deseo, en tanto que es aquello con lo que se enfrenta en su destino con la destrucción confesa de los bienes, ya se trate de propiedad colectiva o individual. Alrededor de esto gira el problema y el drama de la economía del bien, sus volteretas y sus vaivenes. Bueno, en realidad Silvia Amigo va a tomar en el libro Clínica de los fracasos del fantasma, él va a trabajar sobre el concepto de potlatch, pero tomando como referencia el libro Ensayo sobre el Don de Marcel Mauss, que es un libro que, bueno, me quedó también pendiente porque ahora tengo interés en leerlo, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir Silvia Amigo en relación a lo que dice Marcel Mauss? Dice, hasta Mauss, los antropólogos atribuían el potlatch a un modo atrasado de economía, modo salvaje que era el trueque, mezclado con trazas de pensamiento mágico. Mauss descarta la idea de que estos potlatch sean producto de un simple primitivismo carente de matices, postulando en cambio que estos intercambios son parte de sistemas tan complejos, tan cargados de consecuencias, tan importantes para la trama social entera en que se realizan, que decide llamarlos prestaciones sociales totales, porque van a implicar el total de la vida simbólica de esa comunidad. Se trata de un intercambio reglado que funda los lugares que cada quien ocupa en la trama social. En las tribus indígenas del Pacífico, donde se practicaba la institución del potlatch, los jefes de la colectividad debían demostrar su poder mediante sacrificios rituales, en los que se consumía una buena parte de la riqueza acumulada. Por ejemplo, se mataba ganado, se quemaban bienes costosos o incluso esas culturas realizaban sacrificios humanos. Las prestaciones sociales totales son reglas muy complejas de intercambio, no solo de bienes materiales o de riqueza. Son sobre todo intercambio de gestos de cortesía, de rituales de fiestas, de mujeres y de niños. El potlatch es una clase de prestación social total en que simplemente se trata de destruir, quemar, tirar al mar, hacer añicos la riqueza. Prestación social total de tipo agonístico. La palabra griega agon quiere decir en principio asamblea, conjunto de ciudadanos. De esa raíz surge nuestro vocablo protagonista. Dice que el potlatch sea una prestación social total de tipo agonístico, eso lo dice Mauss, indica que quien no es capaz de hacer un potlatch no devendrá protagonista de nada, no entrará en calidad de protagonista en su comunidad. En la capacidad de desprenderse de la riqueza, de matar la riqueza, en la capacidad de dar sin cálculo, el potlatch va a ser rigurosamente devuelto, pero no puede ser ofrendado por cálculo, si no, no es potlatch. Un jefe gana su prestigio, su autoridad, su trascendencia por sobre su propia gente y por sobre los otros jefes. Bueno, eso, sí, ya sé, pero yo soy de ese tiempo. Bueno, dice, otra cosa que discute Mauss es, porque son estas dos cositas, ¿no? Dice, Mauss dice, es la idea de que era el indicio del pensamiento primitivo y atrasado el pensar que las cosas se daban
que se daban portaban también el jau del donante. El jau es el alma, el espíritu de quien da, y a tal punto está comprometido en el regalo que dándose una cosa se da también el jau del donante. Tiempo. Bueno, voy a seguir un poquito más. Eso en realidad, porque bueno, esto del jau, digamos, bueno, todo el mundo lo sabe que cuando hace un regalo, digamos, no es lo mismo comprar un regalo de una lista de casamientos, porque digamos hay una lista a la cual atenerse, digamos, que pensar en qué le voy a regalar al otro, digamos, donde uno implica el alma, ¿no? Hay una anécdota que no la voy a contar porque es un poco larga, pero que está en este libro de Fernando Ulloa, que recordé cuando Silvia Mío hablaba de esto, que Fernando Ulloa hace todo un relato, la cuento chiquita, de un regalo que le hace Pichón Riviera a él, digamos, en relación a que él había colaborado cuando estuvo enfermo Pichón con algo de dinero, y después, para agradecérselo, Pichón le regala una escultura que se llama Cava Cava, que a él mismo se lo habían traído de regalo un paciente, se lo había traído de Francia. Y después, teniéndola Fernando Ulloa en su consultorio, llega un día a un alcalde de la isla de Pascua y le dice: esa escultura es nuestra, es del padre del padre del padre de no sé quién. Bueno, que Fernando Ulloa hace ahí una cuestión irónica donde dice que los pascuenses en realidad siempre dicen eso para borrarse de la autoría de las esculturas y darle como cierta cuestión, claro, mística a la obra. Pero que entonces Fernando Ulloa se pregunta de quién es el Cava Cava, digamos. Cava Cava eran como unas esculturas digamos, características de la isla de Pascua. Si eran de Pichón Rivière, si era del francés que la trajo como donación, si era de este pascuense, el alcalde que se llamaba Pajarati, el apellido. Bueno, esto hasta qué punto uno es dueño de los bienes, dice. Que es lo que plantea Mauss, que en realidad, digamos, que tiene que ver con esto de la pérdida. Mauss va a decir: hay algo que indica un profundo saber de la estructura en los comportamientos de esta gente, aparentemente aborigen o primitiva. Ellos saben que solo se tiene realmente lo que uno está dispuesto a dejar ir, que uno solo manifiesta alguna propiedad sobre aquello que está dispuesto a dar. El prestigio, el brillo del nombre vienen de esa capacidad de dar, de hacer circular. Bueno, sigue hablando de los dones y todo eso es lo que instaura el tema del lazo social. Brevemente hago en relación al dispendio, después lo vamos a seguir desarrollando. El dispendio yo le puse también otros significantes al lado, que le puse desmesura, me gusta esa palabra, y también uno lo puede pensar como el goce. Bueno, en el dispendio, digamos, en el libro este de Silvia Amigo, va a tomar la obra de Georges Bataille, que es La parte maldita, que también es un libro que ahora me quedó pendiente para leer, y desarrolla Bataille en este libro la noción de dispendio, que la podemos equiparar con el tema del goce en Lacan. Es muy largo, no puedo hablar todo esto, pero les voy a decir algo. Deja Sí. algo para la conversación. Dale. Y después me detuve en otra palabra que es oblatividad, que sería casi como la antítesis de lo que es el potlatch y que tiene que ver con la neurosis obsesiva, que también es un tema que me interesó y con el cual quiero seguir profundizando. Y es todo el tema que se da en la estructura de la neurosis obsesiva en relación a las equivalencias simbólicas, podemos pensar en relación al dinero, en relación a la etapa anal y lo que llama, bueno, en esto la analidad, y que el acto oblativo es justamente, no lo podemos considerar como un don, ¿no? Pero bueno, es por ahí por donde va mi investigación. Pero bueno.
Tiempo. No puedo seguir hablando. Pasa el micrófono. Bueno, ¿te vas a dedicar? Bueno, no, me quedaba pensando en esto que habías dicho en relación al potlatch y a la cuestión del don, en esto que traía del. Bueno, yo también, capaz que nos repitamos un poquito, en relación a cuando uno regala algo a alguien, ¿no? Me parece que la idea es que justamente no importa tanto, digamos, el valor en sí de lo que está regalando, sino lo que el how ese, digamos, tiene que ver con otra cosa, ¿no? El plus de valor, si se quiere, bueno, en el acto de regalar. Bueno, yo me acordaba un poco de lo que habíamos estado conversando en las reuniones en relación a, bueno, puntualmente el tiempo y el dinero al momento de cuando uno recibe una consulta, digamos, por un pedido de tratamiento. Entonces, en ese punto compartíamos los decires, las experiencias, bueno, como que en la actualidad es muy común recibir un mensajito donde te preguntan, bueno, si tenés disponible el turno, cuánto cobrás, si trabajás por hora social, bueno, o sea, prácticamente todo tiene que ser dicho en un texto. Y bueno, ¿y cuáles son las estrategias que nos dábamos al momento de, bueno, de ser demandados de esa manera, ¿no? Que un poco me quedaba pensando en algo que después, digamos, un poco de la escritura del trabajo, me volví a esto, ¿no? Ese pedido en relación a la carta robada, en esto de que, bueno, al menos lo que, voy a hablar en nombre propio, digamos, lo que intento hacer cuando recibo un mensaje es que provocar un llamado, o sea que, mirá, podés llamarme a tal hora, a veces llama, a veces no llama. Bueno, ahora sí, voy al lugar del tiempo y el dinero en la experiencia analítica. Bueno, tomando el título, lo que voy a intentar hacer es un poco hablar de esto que me quedó dando vuelta en relación a la experiencia analítica, para después ir al tiempo y al dinero. Entonces, pensando en la experiencia analítica, también es pensar de algún modo en lugares, es decir, el lugar del analista y el lugar del analizante serían los lugares en el cuadro analítico, digamos, el dispositivo analítico. Y en relación a la experiencia analítica, bueno, la experiencia analítica alude a las condiciones de la práctica analítica y a los lineamientos que la establecen. Entonces, bueno, tomé por un lado la palabra experiencia y la definición que encontré sería la siguiente. La experiencia es como el conocimiento que se obtiene a través de la práctica. Y la práctica, por otro lado, es el ejercicio frecuente de una actividad siguiendo sus reglas, ¿no? Esas son definiciones del diccionario. Ahora, ¿cómo vamos a tomarlo desde el psicoanálisis? ¿No? Bueno, vuelvo a lo anterior, es decir, son de algún modo los lineamientos que establecen, la práctica serían los lineamientos que establecen para poder llevar adelante una experiencia analítica. Yo pienso que la experiencia analítica es una experiencia de lo particular, de lo singular, del uno por uno, en donde el conocimiento se adquiere por añadidura, es así que podemos sostener que se trabaja con un saber no sabido. Por otro lado, también pienso, digamos, en que el analizante o la persona que viene a la consulta se queja, ¿no?, de su malestar, pero no sabe cómo evitarlo. ¿Sí? Sabe que eso está en relación a su malestar y sufre por ello. Ese saber agujereado no se da una vez y de manera general, y de ahí, ¿no?, que cada experiencia analítica es una cada vez.
decía entonces que la experiencia analítica alude a las condiciones de la práctica. A ver, yo lo que intenté acá fue un poco, porque bueno, vuelvo sobre las conversaciones que teníamos en el encuentro, bueno, hablábamos de lo que pasaba al momento de cobrar, digamos, plantear unos honorarios. Bueno, sí, esto por la obra social, esto aparte, no trabajo por obra social, bueno. Y las dificultades que en el contexto, digamos, si se quiere, socioeconómico en el que vivimos, es decir, bueno, las cosas aumentan todos los días, bueno, el tema de los aumentos, bueno, todo eso, y bueno, voy a ir a la fuente, digamos, en este caso, a los textos ya conocidos, Consejo al Médico sobre el tratamiento analítico y sobre la iniciación del tratamiento. Es un poco voy a intentar puntualizar ahí algunas cuestiones, ¿no? Me sirvió también como para aclararme en relación a las dudas que me iban surgiendo en los encuentros. Freud y Consejos al Médico, el texto de 1912 dice que para el analizante que refiere, dice lo siguiente, ¿cuál sería la regla? Que refiere a todo lo que se le ocurra sin crítica ni selección previa, ¿sí? La asociación libre. Y para el analista, fijarse en todo por igual, prestar a todo cuanto escucha la misma atención parejamente flotante. Y advierte que de no seguir esas reglas o esos consejos, advierte, digamos, que tiene sus consecuencias. Dice textual, corre el riesgo de no hablar más de lo que sabe, ¿no? El analista corre el riesgo de no hablar más de lo que sabe, si no sigue estos consejos. Bueno, después avanza en otras reglas. Una, por ejemplo, no tomar extensas notas durante las sesiones, dice, como que no lo recomienda, porque esto sería como de algún modo solidario con lo anterior, es decir, fijar un contenido sobre otro, ¿no? Entonces, el analista dice, debe volver hacia el inconsciente visor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor. Un poco más adelante agrega, el médico ha de estar en condiciones de servirse de su inconsciente como instrumento del análisis. Es decir, lo que nos está diciendo acá Freud es justamente que aquel que quiera, digamos, ubicarse en el lugar de analista debe también realizar un propio análisis, ¿sí? Esta es otra de las recomendaciones. Bueno, otra de las cuestiones es es decir, abstenerse de poner en juego, digamos, a la hora de iniciar un tratamiento, abstenerse de poner cuestiones personales en juego, ¿no? En el marco del tratamiento. Y él dice que esto, bueno, como que ahí hace una diferenciación con la psicología de la conciencia, ¿no? En donde él dice que la idea de que para vencer la resistencia del paciente, el analista debería establecer confianza por medio de la transmisión de situaciones de su vida personal, es equivocada. Se diferencia entonces de la psicología de la conciencia, entendiendo que por esta práctica solo se hacen más fuertes las resistencias, y esto no ayuda a hacer emerger lo inconsciente. Por otra parte, otra de las recomendaciones que hace es no tomar una actitud pedagógica, es decir, el analista no es un docente, digamos, un educador, y lo que dice es, tomo la letra, dice, basta con esto, dice, es preciso ser tolerante con las debilidades del enfermo, darse por contento si ha recuperado un poco la capacidad de producir y de gozar, ¿no? De algún modo también hay ahí en juego algo en relación a la dirección del tratamiento o a la dirección de la cura. Bueno, y es en el otro texto, en el de 1913, sobre la iniciación del tratamiento, nuevos consejos al médico sobre la técnica del psicoanálisis, en donde va a hablar del tiempo y del dinero. Sobre el tiempo va a decir,
que le asigna a cada paciente una hora y un día determinado y que esa hora es suya aunque no la utilice. Advierte sobre el hecho de ser tolerante frente a las demandas del organizado respecto de las modificaciones. Esto lo hablábamos también en las reuniones, ¿no? Las modificaciones en relación al horario. Aclara que es común que el analista le pregunte que se le pregunta al analista por el tratamiento, cuánto va a durar, ¿no? Y lo que dice al respecto es que uno tendría que conocer el paso del caminante antes de estimar la duración del peregrinaje, ¿no? Dice que esa es una pregunta casi imposible de responder y que el psicoanálisis, o que un psicoanálisis requiere de lapsos prolongados. Y dice lo siguiente: la abreviación de la cura psicoanalítica sigue siendo un deseo justificado. Por desgracia, un factor de mucho peso se le contrapone. Unas alteraciones profundas solo se consuman con lentitud. Ello sin duda se debe, en última instancia, a la atemporalidad de nuestros procesos inconscientes. Yo pensaba, que estos procesos inconscientes están, a su vez, reglados por la condensación, el desplazamiento, la deformación onírica, etc., ¿no? Y que al mismo tiempo están en relación al otro texto, que no lo voy a mencionar acá, solamente el título, ¿no? De recordar, repetir y elaborar. Es decir que, ¿a qué voy con esto? ¿No? Que en este punto me resulta interesante pensar del tiempo, como que una frase, digamos, una cosa más, no me da el tiempo para la cuestión del dinero, pero yo pensaba en relación al seminario 11, donde como una diferenciación entre el tiempo y la temporalidad, ¿no? La temporalidad pensando en la temporalidad del sujeto del inconsciente, y en ese sentido tomo una cita del seminario 11 de Lacan, que dice lo siguiente: lo óptico en la función del inconsciente es la ranura por donde ese algo cuya aventura en nuestro campo parece tan corta sale a la luz un instante, solo un instante, porque el segundo tiempo, que es de cierre, da a esa captación un aspecto desvaneciente, ¿no? Entonces, algo como para seguir profundizando. Eso después también me llevó a pensar que el tiempo en realidad es el tiempo de la posteriori, ¿no? El tiempo del inconsciente, ¿no? En donde, la práctica del psicoanálisis es una práctica de discurso. En un momento del discurso se produce, esto que nos dice Lacan en el seminario 11, y uno va interviniendo sobre eso. Pero no es el tiempo de, si bien tiene una razón de ser, tal día, tal horario, no es ese tiempo, ¿no? Como que hay una doble temporalidad, podríamos decir: el tiempo cronológico por un lado y el tiempo del inconsciente por el otro. Y después el tiempo que me están diciendo acá, voy a ver si puedo hacer algo al respecto. El lugar del tiempo y el dinero en la experiencia analítica. Tras el encuentro con la figura del más uno, con Edgar, me quedo pensando en el título de nuestro cartel, en lo singular, ¿no? En esto de la experiencia analítica y no en las experiencias analíticas, es decir, en el caso por caso. El primer encuentro mío fue con el libro Pequeño Psicoanálisis del Dinero, de Patrick Capran, psicoanalista y escritor, libro que pertenece a la colección Psicoanálisis de Autor, dirigida por Luciano Listero. En el prólogo aparece una escena donde concluye una comida en un restaurante entre amigos. Llega el momento de la cuenta, de la dolorosa, como a veces se dice, de la puesta al desnudo, podría afirmarse. Está aquel o aquella que declara invitar a todo el mundo, sin perjuicio de pregonar más tarde, como siempre, fui yo el que pagó. Algunos se oponen a eso, ni hablar, cada uno su parte, o bien, no, hoy el que paga soy yo, sacando con convicción sus billetes o tarjeta de crédito, cuando otros se niegan por la forma o quejando el gesto hacia su billetera o su saco rápidamente retenido.
No obstante, la decisión de repartir los gastos prevalece, entonces se juega otra escena. Uno de los protagonistas se retira rápido, nunca tiene dinero, paga por mí, te lo devuelvo más tarde, le pide a uno de los comensales. Y el que adelanta la suma no se engaña, eso Dios me lo va a devolver, pronuncia en voz alta o bien en su fuero interno. Luego comienza la fase ardua de las negociaciones. El pródigo insiste, de acuerdo, pero yo pago el vino. El ahorrativo está encantado, al tiempo que piensa que, de haber sabido, tal vez habría aceptado que pidan una botella más cara. Pero aquel o aquella que no acepta en absoluto estar en deuda de ninguna manera prefiere, no, dividimos. Y siempre hay uno que saca un lápiz o utiliza la calculadora de su teléfono, el tacaño se retoba, yo no comí postre, mi plato no era tan caro. Lo que está en juego no es solamente pagar una cuenta, ¿no? Claramente. Es un asunto de dinero, más bien la relación de cada uno con el mundo, con los otros, consigo mismo. La circulación del dinero no depende únicamente de la economía. La manera en que usamos la moneda, por la misma razón que la palabra, es propia de cada uno y de cada una. Y en esto iba con lo que me había, por lo menos a mí, pasado en este encuentro con Edgar, ¿no? Alex. No sé. Alex. Sí, sí. Alex. ¿Quién es Edgar? ¿Qué puesto tiene? Para el próximo encuentro. Me perdí. Del encuentro con Sí, con Alex. Bueno, la circulación de dinero no depende únicamente de la economía, la manera en que usamos la moneda, por la misma razón que la palabra es propia de cada uno y de cada una. Ahí va. Hay aquejados de mutismo y avaros, pródigos y charlatanes, acentos cantarines y voces sordas, monedas de oro y billetes usados. Lo que hacemos con el dinero, como lo que éste hace con nosotros, da cuenta del deseo que nos anima. El dinero es ante todo un objeto de intercambio, permite incluso superar el trueque, sirve para la compra y para la venta, paga deudas y obligaciones, es el poder liberador de la moneda. Su posesión parece posibilitar todas las transacciones. El dinero se convierte entonces en objeto de deseo, no en virtud de su valor, sino de lo que proporciona, los placeres esperados de su uso. La envidia no recae tanto en el dinero como en quien lo posee. La imagen del niño descrito por San Agustín, que contempla a su hermano de leche mamando el pecho generoso de la nodriza, envidioso de la plenitud que percibe en el lactante, el hombre codicioso supone que la abundancia de dinero aporta al rico un goce de que él está excluido. No pretende atesorar, como el avaro, no está celoso de las piezas de oro de su vecino, quiere beneficiarse con la circulación de las riquezas, envidia ese poder liberador que ofrece la posesión de dinero. Como podemos ver, envidia y codicia se oponen a celos y avaricia. La palabra circula, el dinero también. El dinero no es una cosa como cualquier otra, pertenece al registro del lenguaje, no existe fuera del intercambio entre seres humanos. Es aquello que los animales, cualquiera que fuese su inteligencia práctica, su capacidad de comunicar, incluso de hacer trueques, son incapaces de inventar. En efecto, el dinero no depende únicamente del lenguaje oral, sino de aquel que se prolonga en la escritura. No hay moneda sin escritura y probablemente tampoco por mucho tiempo escritura sin moneda. El dinero como vehículo imaginario de todas las riquezas conserva el perfume de la infancia. Con la moneda podemos enfrentar los azares del mundo, los avatares de la existencia y el riesgo de los intercambios. ¿Cómo pensar entonces ese vínculo con el dinero en cada experiencia analítica? ¿Cómo pensar ese vínculo o ese lugar del dinero desde cada una también de las diferentes neurosis? Hablemos de dinero, nos propone Pablo Pechner en su ensayo El otro y el niño, otro de los libros que tomé en este recorrido, citando a Freud en su clásico trabajo de 1913 sobre la iniciación del tratamiento, donde dedicó un considerable espacio a reflexionar acerca de los problemas que la circulación del dinero podría generar en la relación del analista con su analizante. Continúa, en líneas generales podemos afirmar que el texto plantea dos perspectivas que, si bien no son contradictorias, podrían dar la idea de conducir a lugares diversos.
En primer lugar, la práctica del psicoanálisis es un medio de vida para el analista, es su trabajo de que obtiene el sustento para poder vivir. Otra idea es la que en la estima del dinero coparticipan poderosos factores sexuales. El hombre de cultura trata los asuntos de dinero de idéntica manera que las cosas sexuales, con igual duplicidad, mojigatería e hipocresía. Es decir, puede leerse algo de la posición libidinal y de sus relaciones con la causa del deseo. Referencias de Lacan respecto al dinero son escuetas, pero entre las mismas se destaca una poco conocida, quizás por tratarse de una intervención posterior a una presentación realizada por otro analista durante el Congreso de la Escuela Freudiana de París, el 21 de mayo de 1971, nunca traducida al español. En dicha ocasión, Paul Matis presentó un trabajo titulado Señalamientos acerca de la función del dinero en la técnica analítica. Lacan participó de la discusión posterior aportando dos puntuaciones centrales para utilizar como marco de una reflexión posible. La primera concierne a la posición del analista en lo referente al dinero. Este ejerce una profesión liberal. Al parecer, los psicoanalistas no intercambiamos un servicio por dinero, según la cita, lo desconocemos sistemáticamente. Algunas páginas después, Lacan refuerza la idea y da un paso más en la indicación, introduciendo en su alocución el esquema de los 4 discursos. Así, la pregunta por la función del dinero se convierte en una pregunta por su posición en el discurso. No es el amo ni el poderoso caballero que mueve a la maquinaria discursiva. Tampoco es el asunto o sujeto en el lugar de la gente, como el supuesto discurso capitalista estipularía. Al asimilarlo al lugar del objeto A, en el discurso del psicoanalista, Lacan ofrece una pista valiosa acerca de su función, la de dividir al sujeto, haciéndolo interrogarse acerca de lo que está dispuesto a pagar para acceder a su deseo. Ahora bien, y siguiendo a Pevsner, que se pregunta desde qué posición un psicoanalista que recibe telefónicamente una solicitud de turno para una entrevista por parte de los padres de un niño o de una niña, responde a la pregunta por sus honorarios con un «lo hablamos personalmente». ¿Qué supuesto teórico psicoanalítico fundamenta una respuesta tal? Se podría pensar que de esa manera hay un intento de alojar ese pedido, hacerle un espacio transmitiendo la idea de que en primer lugar no está el dinero, sino el relato de la situación a poner en análisis. Para problematizar esta posición podemos pensar en un ejemplo del propio Freud, en una época donde estas primeras comunicaciones se realizaban por carta. En 1921 el pastor Pfister le escribió a Freud el nombre de una joven solicitándole análisis. Freud le responde que acepta con gusto, pero con la condición de que ella abone los 40 francos la hora y que permanezca el suficiente tiempo en Viena como para que el análisis tenga alguna chance de conducir a algún resultado. De 4 a 6 meses menos no valdría la pena. Aquí Freud no sabía el motivo de consulta de la joven y ni siquiera le estaba escribiendo a ella. Sin embargo, desde el inicio ya había fijado sus honorarios y la condición de duración mínima. Lo concreto es que no se le ocurrió proponerle discutir las condiciones del análisis personalmente, ¿no? Aquí en este ejemplo, y más que nunca, el dinero aparece en el exacto lugar que Lacan le supone en el discurso analítico. La propuesta lacaniana apunta más bien a suponer que el pago de los honorarios constituye un acto que rubrica la disposición y el deseo de los participantes a desprenderse de su sufrimiento y eventualmente a enfrentar el riesgo de obtener su dignidad como sujeto de deseo. Ahí está. ¿Bien? Sí. Bueno, no habíamos nombrado al más uno, que es Alex Talolí. Agradecemos que Hoy, ¿cómo? Edgar. Hoy, claro, no sé. Bueno, no sé, intercambios, si alguien... Pues yo algo que me había quedado, cuando había leído esto del podcast, no sé si ustedes se quedaron con esa frase, yo me había quedado con una frase que era, no es avaro aquel que no puede dar, sino el que no puede recibir. No sé si... Bueno, ustedes quieren agregar algo a eso. A mí me quedó siempre resonando, bueno, la he tratado de trabajar, pero no sé si ustedes pensaron algo, la leyeron.
Como aquel que no puede quedar en deuda. ¿Quién primero? Sí, no llega. Ahí. Siempre voy haciendo asociaciones cuando va escuchando y demás. Entonces la cuestión del dinero, bueno, me hizo recordar a la cuestión de la mercancía, al fetichismo de la mercancía. Y bueno, pensando, la jornada también tiene que ver con la época, es como que hoy todo es mercancía. El sujeto es mercancía, se habla de, bueno, podemos hacer un mercado de órganos, todo eso, ¿no? Y ahí lo vinculaba la pregunta de que si en este momento prácticamente el sujeto es algo de intercambio, incluso, bueno, ni hablar que si hay un goce, pensando en el otro cartel, en el despojo. A mí se me hace que hoy prácticamente, pues, no sé si vivimos en una sociedad esclavista, pero más o menos. Entonces, la mercancía del sujeto, la concentración extraordinaria de los bienes, y en eso si hay un goce en el despojo, si hay crueldad, se mezcla con todos los otros temas, con la perversión de reducir al otro. Entonces, bueno, ¿cómo se podría pensar eso? Si se puede vincular con el goce. Pensé en el goce del despojo, porque se me ocurrió, pero algo de eso. Me parece que lo que vos estás diciendo tiene que ver con esta noción que, bueno, no terminé de desarrollar, que tiene que ver con esto del dispendio. El dispendio, en realidad, digamos, lo que dice Silvia Amigo es que Lacan, digamos, toma los textos de George Bataille en relación a esto de la parte maldita, que es el libro este que, bueno, que me interesó también, que quiero seguir leyendo. Y que justamente lo que plantea ahí Bataille, él no nombra la palabra goce, pero sí habla de este dispendio, digamos, que genera en relación a los bienes. Hay, digamos, él separa, como que habría, digamos, una posibilidad de producir bienes para consumo y para continuar con la actividad productiva necesarios, digamos, que serían los bienes productivos, digamos, y después hay toda otra serie de bienes que llama improductivos, que tiene que ver con el derroche, y que ahí aparecerían en una lista todo lo que es, bueno, digamos, bienes suntuarios, arte, entretenimiento, todo lo que se genera, digamos, una economía. Bataille la llama una economía del derroche. Él dice que todo eso, digamos, circula en la sociedad y que de alguna manera, digamos, tiene una retribución que es simbólica, digamos, no están esos bienes en función de, digamos, abastecer como para continuar con la vida, pero en esa economía del derroche, digamos, ese excedente es lo que él llama la parte maldita.
que está de alguna manera reprimida, digamos. Hay como una circulación de eso, digamos, que tiene que ver con un derroche de economía. Entonces aparece, digamos, en las sociedades actuales, por ejemplo, en relación al lujo, a estar a la moda, a cambiar el coche cada tanto, digamos, como que es un gasto improductivo. Ahora, lo que toma Silvia Amigo es que, si bien Bataille lo toma como una crítica a la frugalidad burguesa y a la sociedad capitalista, Silvia Amigo lo que marca, que lo marca como un errar de Bataille, es que no son, digamos, sería la manera que tiene el sujeto de acceder al goce. El tema es que no son todos los goces iguales, digamos, ¿no? Hay goces legales, ella dice, hay goces legales y goces ilegales, digamos. Entonces, en esto del potlatch aparecería esta cuestión de que hay una manera de dar y de permitir matar la riqueza, pero que entra en una legalidad de alguna manera, porque digamos, lo que se intenta es del lado del don, digamos, del lado de hacer circular socialmente algo del lazo con el otro, digamos, que no es lo mismo que un exceso que tiene que ver con las guerras, con la crueldad, digamos, con los sacrificios humanos. Entonces Silvia Amigo dice, hay que diferenciar los goces legales de los goces ilegales. Una sociedad que solo, digamos, estuviese abocada a generar solo lo necesario y no tuviera acceso a algún tipo de goce, sería una sociedad totalmente chata. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Si bien, digamos, el capitalismo toma esta cuestión de que los bienes nunca alcanzan de alguna manera a producir una satisfacción que pueda realmente tapar esa, digamos, la falta, se agarra de eso el capitalismo para que uno vaya continuamente detrás de la zanahoria, digamos, bueno, de todos modos, lo que rescata, digamos, Silvia Amigo con esta concepción del potlatch es que ese acceso al goce de alguna manera tiene todo una función en lo social, en generar el lazo social. Por ejemplo, cuando uno podría pensar, ella lo toma como ejemplo, bueno, ella lo toma como ejemplo, por ejemplo, cuando uno da una fiesta de casamiento o la fiesta de 15 para festejar de los hijos. Uno podría pensar que ese es un gasto improductivo, un derroche. Sin embargo, digamos, es todo un acontecimiento, un ritual que tiene una función social y donde uno realmente es como presentar a la hija o a ese acontecimiento del matrimonio en lo social, digamos, donde, claro, que tiene un lugar de poner al otro como protagonista, digamos, ¿no? Hacer circular, digamos, esta cuestión de la intersubjetividad. En esos goces, digamos, bueno, me parece que está la idea del don, que no es lo mismo que, por eso yo lo tomaba por el lado de la oblatividad, el acto oblativo, dice Mauss, no es un don, digamos, porque el acto oblativo lo que quiere, en la neurosis obsesiva, es con esa donación de bienes, o con eso que hace el obsesivo, que es, digamos, proveer al otro de lo que al otro le falta, lo que quiere el obsesivo es no saber nada de la falta del otro. Entonces lo que hace es satisfacer todo el tiempo al otro, que a él se le termina generando como una demanda, digamos. No encuentra una satisfacción en eso, sino que es solo para taponar la falta. Bueno, por eso digo, no es lo mismo la volatilidad que el acceso al goce a través de estos goces legales, digamos. No sé si contesté la pregunta. No sé, ahora No, un par de reflexiones nada más. Una que nos demuestra que el psicoanálisis es una práctica de discurso, que en el cártel que hablan del tiempo y del dinero haya dificultades para eso. Incluso entre una exposición y otra dice, esto te va a salir caro, te demorado demasiado, y parece que hasta el chiste tiene que ver con eso. Y bueno, la otra quería comentarle, porque bueno, tenía una experiencia mía, paciente el jueves, que me dice, ¿qué cosa que le tengo que pagar? Porque yo entiendo que le tengo que pagar, y le voy a pagar, como siempre,
pero a mí me gustaría que usted me atienda gratis, porque es una cuestión de amor, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, bueno, pasó el análisis, digamos. Yo le contesto algo así como que, bueno, precisamente se trataba de que no sea gratis, ¿no? Pero bueno, no sé si voy a hacer algo. Bueno. Sí, pensaba en... Perdón. Perdón. No, pensaba en lo que dice la Cami en relación a que el dinero barre con todas las significaciones, entre ellas la significación de amor. Digamos, de algún modo sería, no lo alcancé a decir, pero lo tenía en el trabajo, digamos, que tiene del lugar del dinero, justamente la experiencia analítica tiene que ver con esto, ¿no? Freud decía como una función de regulador en relación a las cuestiones, ya sea amorosas o de odio, digamos, que se juegan en la experiencia analítica. Y tenés que aumentar. Bueno, entonces voy a ser más que breve. Nunca había pensado que la coordinadora... Sí, pero a nosotros nos tocó una coordinadora. Bueno, no, retomando la cuestión del potlatch y del don, pensaba en esta vertiente del don, que bueno, que está vinculado con la filiación, es algo que se dona, pero pensaba en la vertiente que vos tomaste, Fabiana, que es la de lo desmesurado. Y me parece que si bien tiempo y dinero tienen un aspecto que es contabilizable, digamos, sin embargo tienen otro aspecto que es así, imposible, que es del orden de la desmesura. O sea, ¿cuánto vale para alguien algo? ¿No? Que no es lo mismo que lo que pagas, ¿eh? A eso me refiero. Lo mismo que el tiempo. No, Sí, no son equiparables, digamos, lo Por que se eso. paga. Cerramos.